Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de repaso para Faro. Vamos a compartir aquí la pantalla. Nada más voy a abrirlo en la página correcta y vamos a compartirla entonces aquí para que la podamos ver. Ahí me dicen si la pueden ver bien. Sí, profe, ahí la vemos. Ok, entonces vamos a ir resolviendo. Estos son dos preguntitas como para reponer las que nos saltamos ayer de la parte de circunferencia y luego nos devolvemos a la parte de polígonos que fue donde suspendimos ayer. Entonces, dice que con este contexto, con esta información, vamos a responder en el orden que lleva este examen las preguntas 5 y 6. Como les dije ayer, esto es un examen aplicado antes. Entonces, como es un examen de antes, lo que sucede es que viene con 4 opciones, pero la prueba de ustedes va a venir con 3. Entonces dice, Luis, María y Juan acordaron reunirse en el Parque Central para conversar. El parque tiene una antena que provee señal de internet inalámbrico abierto, o sea, sin clave, con un alcance de 300 metros alrededor. Además, se toma la antena como el punto de origen de la señal, es decir, el punto 00. Entonces, ¿cuál es el alcance alrededor de la antena? Que por ahí lo dice. Ahí nos dice el alcance De 300. es de 300 metros. Entonces el radio ahí lo vamos a poner que eso es de 300 metros. Y nos dicen que el centro es el punto de origen. Entonces sería que el centro está en el punto 0,0. Ahí tendríamos como la información que necesitamos para responder estas dos preguntas. Entonces dice la número 5. De acuerdo con la información anterior, la medida en metros del diámetro de alcance de la señal que emite la antena corresponde a. ¿Qué hago con esos 300 metros para llegar al diámetro? Vamos a verlo así. Para efectos de la circunferencia completa, vamos a tener, no sé si ese celeste se ve bien ahí. Vamos a tener aquí, entonces, el radio andaría por aquí, pero el diámetro va a pasar de lado a lado y la condición es que pase otra vez por el centro. ¿Qué significa eso? Que en la circunferencia, cuando yo tengo un diámetro, en realidad tengo dos radios. Si el radio mide 300, quiere decir que el diámetro va a ser de 2 por 300, que eso nos va a quedar 600. O sea que la opción correcta sería la C. ¿De acuerdo? Ahí el otro detalle que tenemos es con la segunda pregunta. Vamos a borrar eso. Y vamos a ver las 6. Vamos a dejar aquí, pero lo de el ladito nada más. Para que se vea la información que tenemos ahí. Entonces dice, de acuerdo con el contexto anterior, considera las siguientes proposiciones. 1. Si la casa de María queda al sur del parque donde se ubica la antena y la casa de Juan se halla al norte de ese parque y en sus respectivas casas no pueden conectarse al internet del parque, entonces la distancia entre sus casas es mayor a 600 metros. Entonces, ¿qué significa eso?
que pensando con el parque en sí, estamos pensando en la circunferencia ya en una magnitud ya más específica, una posición del plano cartesiano, y ahí nos dicen que María está al sur. Digamos que María anda por aquí. Y la otra dice que el otro lado, hacia vamos a ver, el norte del parque está la casa de Juan. Entonces la casa de Juan anda, digamos, por aquí. Pero dijimos que el radio de la circunferencia es de 300. Eso significa que aquí mide 300 y aquí mide otros 300. La distancia entre ellos tiene que ser mayor a 600 para que cada uno en su respectiva casa no alcance la señal. Entonces, me están preguntando que si la distancia es mayor. Sí, sí es mayor. Y la otra dice, si la casa de Luis se encuentra 100 al este y 200 al norte del parque, entonces su casa sí puede conectarse al internet del parque. Tenemos que revisar ahí las coordenadas, porque aquí sí necesitamos la ecuación de la circunferencia. Entonces, con estos datos, vamos a ponerle aquí que la ecuación de la circunferencia va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, que la pongo cada una solita, por decirlo así, porque lo que tendría que restarle es 0. Entonces, no hace falta escribirlo todo. Y eso va a ser igual a 300 al cuadrado. Que ese 300 al cuadrado nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado igual a un 9 con 4 ceros, o sea, 90,000. Esa es la ecuación ahí de la circunferencia como tal que se describe aquí. Entonces, nos dicen que él vive 100 al este y 200 al norte. Eso significa que son 100 positivos aquí. Vamos a acomodarlo aquí. 100 positivos en X y 200 positivos en Y, porque estamos en las direcciones positivas de cada eje. Con eso, entonces vamos a sustituir estos valores aquí. Eso significa que vamos a tener 100 al cuadrado más 200 al cuadrado. Y eso lo vamos a comparar con el valor de 90,000. Cuando yo hago estas potencias, lo que voy a tener es 100 es un 1 con 4 ceros, o sea, 10,000. Y 200 sería un 4 igual con 4 ceros, o sea, 40,000. Y eso yo lo voy a comparar con 90,000. Eso me va a quedar entonces 10,000 más 40,000 son 50,000. Con respecto a los 90,000 que veníamos trabajando, eso es un número menor. Para que sea un número menor, significa que quedó dentro del alcance de la señal. Y como quedó dentro del alcance, nos dice que desde su casa sí se puede conectar. Entonces, este sí se puede conectar. ¿Cuáles son verdaderas? Entonces quedarían ambas. ¿De acuerdo? ¿Vamos todos claros ahí? Perfecto. Ok. Vamos a borrar ahí esos dibujitos entonces y vamos a pasarnos al otro documento que ayer nos quedamos en esta 11. La 10 fue la última que respondimos ayer. Entonces vamos a retomar a partir de ahí. Dice, Luis utilizará una cuerda, o sea, un mecate, cuya medida es 432 centímetros, para formar con la totalidad de esa cuerda, o sea, la va a usar
por completo un polígono regular de 36 centímetros de lado. Entonces, ese 432 tenemos que considerar que como se va a usar todo, eso va a ser el perímetro del polígono. Y estos 36 son el lado. Ayer dentro de lo que estuvimos trabajando dijimos que el perímetro de un polígono regular yo lo puedo sacar como la cantidad de lados por la medida de un lado. Eso significa que voy a tener que 432 es igual a n por 36. Y de ahí, para poder saber cuánto vale la n, tendríamos que decirle que n es igual a 432 entre 36. Y esa división vamos a resolverla, que dice la calculadora que eso nos queda 12. Entonces, tiene 12 lados. Ahora, ¿cuál será la medida de uno de los ángulos externos del polígono? Ahí tenemos que recordar que la medida de un ángulo externo, yo lo voy a sacar como 360, vamos a ponerlo así, entre n, o sea, entre 12. Y eso nos va a quedar que un ángulo externo de ese polígono va a ser de 30 grados. ¿De acuerdo? Claro, ahí. Sí, profe. Ok. Ahora, con eso ya teniéndolo un poquito más claro, vamos a considerar la siguiente. Vamos a ver aquí. Dice, como parte de una tarea de matemáticas, Miguel debe determinar la medida del ángulo A de la siguiente manera. Entonces, ¿cuántos lados tiene ese polígono? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Eso significa que ahí lo que vamos a hacer es calcular primero, como es un pentágono, ¿verdad? Ahí lo que vamos a hacer es acomodarlo, que la sumatoria, vamos a ponerlo así, suma de los ángulos internos, yo sé que eso me va a dar 180 por n menos 2. Eso no debería afectar si es un polígono regular o irregular. En este caso es un polígono que parece ser irregular y pues se va a seguir conservando esta relación de la suma. Lo que no sucede es que el ángulo interno como tal sea esto dividido por n, porque son todos diferentes. Ahí es donde tenemos como la diferencia principal. Entonces, con esto, la suma de los ángulos internos sería 180 por 5 menos 2, que esos son 3. Entonces, esa suma nos va a quedar 540 grados. Ahora nos dicen, con estos datos, yo sé que los 5, pongámosle aquí A en mayúscula para definir la variable que nos identifique ese ángulo. Y entonces tendríamos que decirle ahí que A más 135 más 110 más 60 más 150, eso nos va a quedar
540. Ahora, eso vamos a resolver esta suma. Dice que serían 135 más 110 más 60 más 150. Eso nos queda 455 y eso nos queda igual a 540. Ahora, para saber cuánto vale A, sería restarle a estos 540 los 455 que suman los demás ángulos. Entonces sería a esto se lo resto a 540 que nos va a quedar 85. Quiere decir que el ángulo A tiene una medida de 85 grados. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Esta otra dice, considere la siguiente información. Una empresa fabrica un tipo de espejo en forma de hexágono regular, donde la medida de cada lado es 40 centímetros. Entonces vamos a marcar eso por aquí. Me están diciendo con esto que L es igual a 40. Ahora, como parte del proceso de control de calidad de la empresa, deben calcularse dos distancias establecidas, S y H, que son las que están aquí dibujadas, para cada espejo fabricado, tal como se muestra en la siguiente figura. Entonces, H va a ser la distancia que me separa a dos lados opuestos y S va a ser la distancia entre dos vértices opuestos. Ahora me dicen, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros de H? O sea, ¿cuál es la medida que yo tengo aquí? Ahora, aquí hay varios conceptos que entran en juego. Vértice. ¿Qué son los vértices? Son estos de aquí, estos que pinto de rojo. Estos van a ser los vértices. Luego vamos a tener el tema de los lados, que son cada uno de estos de afuera. La pregunta es, ¿cuántos lados tiene esa figura? Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que eso es un hexágono regular. Ahora, de ahí, el otro detalle que vamos a necesitar es identificar elementos del polígono son los que se me están acomodando en términos de H y en términos de S. H tiene de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Cómo se llaman estos que acabo de pintar de verde? ¿Se llaman radio o se llaman apotema? ¿Quién se acuerda? Ni idea. Esta dijimos que se llama, entonces aquí va del centro al lado. Esa que va del centro al lado va a caer perpendicular sobre el lado y esta dijimos en algún momento, tal vez no se lo dije yo, pero sí el tutor de la sede, que eso se va a llamar apotema. Esa apotema, pensando en H, está presente dos veces en H. Entonces, vamos a hacer el cálculo aquí. Ayer les dije que la apotema, en el caso de los hexágonos regulares, siempre la puedo calcular como lado raíz de 3
sobre 2, ¿cierto? Eso lo dejamos claro ayer. Y por aquí el contexto nos dice que el lado es de 40. Entonces, para calcular una apotema, yo le voy a sacar que A es igual a 40 raíz de 3 entre 2, que eso va a ser 20 raíz de 3. Pero para sacar H, esto como tal tiene 2 apotemas, ¿cierto? Por decirlo así, tiene la de abajo y la de arriba. Las dos son el mismo concepto dibujadas sobre diferente lado. Entonces, H va a ser 2 veces una apotema. O sea, 2 por 20 raíz de 3. Eso nos va a quedar 40 raíz de 3. O sea que la respuesta correcta de ese ejercicio sería la C. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Ahí vamos borrando. Esta 14 dice, Gabriela debe dibujar un hexágono regular en una sola lámina de cartulina rectangular, sin recortar ni doblar la cartulina. Si la medida de cada lado del hexágono debe ser 30 centímetros, entonces la medida del largo y el ancho de esa cartulina pueden ser respectivamente. ¿Qué me están preguntando? Es más o menos lo que venía en el ejercicio anterior. Nada más que ahí dice que la cartulina tiene que permitir que yo dibuje el hexágono completo. Y además dice que la medida de cada lado de ese hexágono debe ser de 30. Y ahora nos dicen cuál tiene que ser la medida del largo y del ancho. ¿Qué es eso? Vamos a dibujar aquí. Por aquí anda el largo y por aquí anda el ancho. Esto se lo vemos bien. Gráficamente ahí podemos dibujarle el centro y lo que hace el largo del rectángulo es atravesar ese polígono de lado a lado. ¿Cómo se llama cada pedacito de los que yo tengo aquí? Por la posición que tengo, que va del centro del polígono a cualquier vértice. Eso se llama radio. Y el radio dice que va a medir lo mismo que el lado original de el polígono. Entonces ahí sería, que es lo mismo que L, y eso nos va a quedar 30. ¿Cómo lo que necesito? Es pasar, digamos, la cartulina de lado a lado. Lo que voy a hacer es decirle que esto como mínimo, no sé, ese amarillo creo que ayer no se veía. Cambiémoslo. Esto va a tener como mínimo 60. ¿De acuerdo? Claro, eso está ahí. Sí, profe. Ok. Ahora, vamos con la otra dirección. La otra dirección, que sería de aquí a aquí, es una expresión que va de lado a lado, pasando por el centro. Aquí tengo un pedacito, que ese pedacito se llama apotema. Y dijimos que como es un hexágono, la apotema de un hexágono va a ser lado raíz de 3 entre 2. O sea,
30 raíz de 3 entre 2, que eso tendríamos que sacarle la aproximación decimal. Entonces eso va a ser 30 por raíz de 3 entre 2. Eso nos va a quedar más o menos 25,98. Pero esa es una apotema. Yo necesito saber cuánto tengo en 2. Entonces, ahí vamos a considerar este pedacito que para saber cuánto necesito acomodar ahí, tendríamos que tener mínimo 25,98 por 2, que eso nos quedaría, para hacer el cálculo ya directo, 51,96. Entonces, ¿cuál es la opción que tiene dimensiones posibles? Mínimo 60 para el largo, todas. Ahí no hay bronca. Pero para el ancho, sí necesitamos que tenga mínimo 51,92. Y la única opción que tiene un número menor que esto, pero que permite tomar un pedazo de esa cantidad, sería esta. Porque en estas dos me falta un pedacito para cubrirlo todo. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Vamos borrando ahí entonces. Y me parece que ya terminamos la parte de geometría y entraríamos a la parte de relaciones y álgebra. Estas relaciones y álgebra involucran lo que son funciones, entonces sí tenemos que ponerle mucha atención a cada pregunta. Dentro de lo que ustedes vieron y que les pueden evaluar, está la parte del concepto de función, está la función lineal, la función cuadrática, incluso los problemas con sistemas de ecuaciones, que eso también podrían preguntarlo, y tenemos que tener claridad de qué estamos haciendo en cada una de las preguntas, porque la teoría se puede confundir mucho, hay fórmulas que se involucran y demás, entonces sí necesitamos como tener ahí claridad específica de qué estamos haciendo. Con eso, entonces vamos a acomodar aquí las ideas que dice: considere las siguientes representaciones tabulares de 3 relaciones. No me dicen funciones porque lo que me están preguntando es cuáles representan una función. Eso es lo que viene aquí. Entonces ahí dice que en el orden específico que tenemos aquí, tenemos x vale 0 y f de x vale 7. X vale 1 y f de x vale 7. X vale 2 y f de x vale 8. X vale 3 y f de x vale 8. ¿Eso sería función o no? ¿Quién se acuerda si eso no es? ¿Quién se acuerda si es función o no lo es? Hay alguien que necesito que no se repita. Las X o las F o las G o las H.
¿Cuál es la que necesito que no se repita para que sí sea función? ¿No era las X, profe? Las X. Entonces, ¿se repiten las X o no? No, profe. Entonces, como no se repiten, sí va a ser función. Esa sí cumple lo que necesito. La segunda dice, cuando X vale 6, G vale 5. Cuando X vale 6, G vale 6. Cuando X vale 7, G vale 7. Y cuando X vale 8, G vale 8. ¿Sería función o no? No, ¿Por se qué? repite las X. Ok, se me repite específicamente el 6. Ese es el culpable, ¿verdad? La otra dice, cuando X vale 1, H vale 6. Cuando X vale 1, H vale 7. Cuando X vale 2, H vale 8. Y cuando X vale 2, X vale 5. Perdón, H vale 5. ¿Esa es o no es función? No es función, profe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se repite las X 1, 1 y 2, 2. ¿Ok? Entonces tengo dos culpables ahí para que no sea función. ¿Cuáles corresponden a una función entonces? La 1. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Vamos borrando ahí para hacer la siguiente. Dice, considere las siguientes representaciones simbólicas de tres relaciones. Entonces, f va de R a R con f de x igual a raíz de x. G va de R a R con g de x igual a 1 entre x. Y h va de R a R con h de x igual a 1 menos x. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las relaciones anteriores corresponde a una función? ¿Cuál creen que sea ahí? O ni idea de por dónde entrarle. Ni idea. No, profe. Ok. Vamos a verlo así. Para la raíz de x, cuando estábamos en noveno, nos dijeron que si yo tengo raíz de x, yo necesito que lo de dentro sea positivo o cero. Cualquiera de las opciones. Pero aquí me dicen que estoy tocando todos. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo menos 1, menos 2, menos 20. Pero esas raíces dentro de los números reales no existen. Entonces, esta no nos va a servir. Después, 1 entre x. También nos enseñaron que el 0 está aquí. Pero si yo saco 1 entre 0, eso está indeterminado, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ahí Sí, profe. nunca nos enseñaron a dividir por 0, entonces esta tampoco se vale. La otra sí.
Si yo tomo cualquier real y se lo resto a 1, voy a obtener siempre un número real. Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál sería función? La función sería la relación H. ¿De acuerdo? ¿Claros ahí? Sí, profe. Ok. Vamos cerrando. Dice, considere la siguiente representación gráfica, la cual corresponde al monto M de X en colones que se debe pagar por alquilar una bicicleta durante X cantidad de horas, considerando que 0 es menor que X menor o igual que 3. Esto tal vez pueden sentir que se pone como para distraer, por decirlo así. Pero en el fondo lo que nos están diciendo es que el tiempo máximo del alquiler va a ser de 3 horas. Entonces, de acuerdo con la información anterior, el monto que se debe pagar por alquilar una bicicleta durante 3 horas corresponde a, ese 3 lo voy a buscar en X o en Y, en la vertical o en la horizontal. En X. Ok, sería entonces en la horizontal. Ese 3 está aquí. Y vamos a ir a buscar cuánto vale eso en Y. Estoy aquí. Eso en Y vale 4,500. Quiere decir que por 3 horas voy a pagar 4,500. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Dice, si f es la función dada por f de x igual a menos 8 menos x a la 3. Entonces, ¿cuál es el valor de f de menos 2? Si me dicen que f de x es esto, y aquí tengo una x, quiere decir que f de menos 2 va a ser menos 8 menos 2 a la 3. Eso nos quedaría menos 8 menos 8, porque 2 por 2 son 4, por 2, 8. Y como es un exponente impar y va a ser negativa, la respuesta va a ser negativa. Ahí tengo entonces menos 8 más 8 y eso nos quedaría 0. Entonces quiere decir que f de menos 2 sería la opción A. ¿De acuerdo? Vamos a borrar ahí. Vamos con esta otra. Dice, para responder los ítems 19 y 20, considere la siguiente representación gráfica, la cual corresponde a la velocidad o rapidez, que aquí las usamos diferente, pero en ciencias sí tendrían que hacer la diferencia. Eso en metros por minuto a la que viaja un automóvil durante un trayecto en función del tiempo. Eso, el tiempo dice que viene en minutos luego de haber iniciado el viaje. Aquí viene la velocidad, entonces. Luego de iniciado el viaje, el vehículo disminuye la velocidad o rapidez entre los minutos y vamos a ver. Eso se divide en 3 pedacitos. ¿Cuál de los 3 pedacitos es el que disminuye? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero. El tercero.
Entonces, en ese tercero tengo que ver cuál de las opciones que me están dando es la que contiene un intervalo que esté contenido en lo que recorre ese tercer pedacito. Entonces dice 2 y 3. ¿Será que entre 2 y 3 eso va bajando? ¿Será que entre 2 y 3 va bajando o no? Sí, profe, yo noto que sí, ¿verdad? No, entre 2 y 3 no. No, profe. El 2 anda por aquí. Y si yo reviso aquí, entre 2 y 3 estoy aquí. Entonces es descartada. Ahí más bien va subiendo, ¿cierto? Luego la otra dice entre 4 y 5. No, No, ¿verdad? Porque el 4 anda por aquí, el 5 anda por aquí. Y aquí va en lo que llamamos velocidad constante, ¿verdad? Y la otra dice entre 9 y 10. Entre 9 y 10, el 9 anda como por aquí, digamos, y el 10 por aquí. Y aquí sí van bajadas, ¿cierto? correcto. Entonces, ahí sí, esa sería la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Algo muy importante. Aquí cuando nos pregunten dónde es que la función sube o baja, o incluso cuando es constante, que sería cuando está horizontal, ahí tenemos que considerar que siempre los intervalos van a ser en X. Entonces, todo esto que me están dando aquí, esos son valores que yo voy a buscar en X. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora la otra dice, ¿en cuál minuto, luego de haber iniciado el viaje, la velocidad o rapidez del automóvil es igual que 0? Entonces, después de iniciado el viaje, aquí inició el viaje. Después de que inició, ¿cuándo es que llega a 0? ¿En 5, en 7 o en 12? En 12. En 12, ¿verdad? Que ahí es donde estoy tocando al eje X. Vamos a cambiar lo que sé, ya lo sé. Aquí es donde estoy tocando al eje X. Entonces ahí es donde va a llegar la velocidad a 0. Básicamente sería en los primeros 3 minutos es donde va acelerando. De 3 a 7 minutos se mantiene constante y empieza a frenar a los 7 segundos, bueno, a los 7 minutos hasta que se detiene a los 12. ¿De acuerdo? Correcto. Ok. Ahí vamos a darles chance para que tomen una foto entonces. Los que lo van haciendo. Esto me parece que no se los van a evaluar ustedes. Y esta viene al revés. Ahí se ve bien. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Dice, el precio P de X en dólares de un terreno está dado por P de X igual a 20,000 X más 10,000,
donde X representa la cantidad de décadas que ha transcurrido desde que ese terreno se adquirió. Y me dicen que eso va entre 0 y 4. ¿Qué significa eso? Que ese terreno se adquirió hace 40 años como máximo. Ahora, ¿cuál de las siguientes representaciones gráficas corresponde al precio del terreno en dólares en función de la cantidad de décadas desde que este se adquirió? Vamos a ver, me dicen que estoy entre 0 y 4. La forma más fácil es revisar. 0 y 4 están en X o en Y. En X. En X. Entonces ahí vamos a tenerlo así. Entonces de ahí vamos a bajar aquí un toquecito nada más para ver bien las gráficas. La que descartamos por completo desde el principio es la B, porque esta tiene la Y entre 0 y 4, no la X. Y luego, las dos otras que nos quedan empiezan en 10,000. Lo que tendríamos que ver es qué sucede en el 4. Entonces sería P de 4. Eso me quedaría 20,000 por 4 más 10,000. ¿Qué resuelvo primero? ¿La multiplicación o la suma? O no me acuerdo. Primero la multiplicación o la suma. Multiplicación, profe. Primero la multiplicación. Entonces aquí sería 20 por 4 sería 80,000. Y a eso le voy a sumar 10,000. Esa suma me va a quedar 90,000. Y la única que llega en Y hasta 90,000 es la opción A. Por eso esa va a ser la respuesta correcta. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Vamos con esta otra. Dice que si n es rectada por y igual a 5 más x entre 3, entonces, ¿cuál es la pendiente de n? Considerando esa recta, yo tengo la recta dada como y es igual a mx más b. ¿Se acuerdan quién es la pendiente? ¿La m o la b? No, profe, no me acuerdo. Ni idea. Vamos a verlo así. Dentro de la teoría, esto se llama pendiente y la b normalmente la llamamos ordenada. ¿Por qué ordenada? Porque cuando yo le saco las intersecciones con los ejes a una función lineal, la intersección que voy a tomar en el eje Y, que vamos a ponerle aquí, que eso, las ordenadas son el eje Y, ahí lo que sucede es que me va a quedar 0, B. Por eso es que le llamamos ordenada. Entonces, ¿qué sucede con esa función que me dieron? Que yo no la tengo así, no la tengo separada, por decirlo así. Entonces, como es una suma, puedo ponerlo como que y es igual a 5 tercios más x tercios. ¿Qué número tiene la x aquí a la par?
que aunque no se ve, ahí está. El 1. Un 1. Entonces, ¿quién va a ser la pendiente? ¿5/3 o 1/3? ¿Quién va a ser? Sería un tercio. 5, 1/3, ¿verdad? Porque esa es la que está a la par de X. Entonces, M sería 1/3. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Dice, la intersección con el eje de las ordenadas, o sea, dijimos que las ordenadas son el eje Y, de esta recta corresponde a. Para saber esa intersección, primero necesito saber quién es M y quién es B. Eso significa que de aquí yo necesito decirle que eso va a ser Y es igual a menos 7X entre 3 más 10 entre 3. Aquí la intersección va a venir dada por 0, B. Entonces, ¿quién es B? 10, 10/3 o menos 7/3. ¿Quién va a ser? Porque todas son 0, alguien, ¿verdad? Pero dentro de esto, ¿quién ocupa el lugar de la B? Diez tercios. El 10/3. Entonces, quiere decir que esa intersección que me preguntaron va a ser 0, 10/3. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Dice que si R es la recta dada por 3X menos 6 igual a 12. Entonces, R interseca al eje X en el punto que corresponde a. El eje X, ¿se acuerdan qué coordenadas tiene? ¿O no? ¿Se acuerdan qué tiene o no? No, profe. Ok. La forma de la intersección con el eje X va a ser menos B entre M, 0. ¿Qué significa eso? Que yo necesito esto llevarlo a la forma Y igual a MX más B. Con eso, entonces, lo primero que necesitamos es 6Y que es solo. Puedo intercambiarlo con el 12. Que me quede que 3X menos 12 es igual a 6Y. Y lo que me faltaría ahí es quitarle ese 6, que como está multiplicando, le voy a decir que eso es 3X menos 12 entre 6. Y lo puedo ver como, de otra forma, 3X entre 6 menos 12 entre 6, que eso nos quedaría 1/2 de X menos 2, ¿cierto? Al simplificar cada fracción. Y ahí la intersección que me están pidiendo sería menos 2 entre
un medio. Que eso nos quedaría entonces 4 entre 1, que nos queda 4. O sea que la intersección es 4,0. ¿De acuerdo? Claro, eso está ahí. Sí, profe. Ok. Dice, considere la siguiente representación gráfica de la recta N. Esa N es la que me pusieron aquí como un poquito más oscura. Ahora me piden la ecuación de esa recta. Hay dos formulitas que tengo para trabajar ahí. Una es que M la voy a sacar como Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Para eso yo necesito saber los pares ordenados que tengo en cada punto. Vamos a ver aquí. En este punto, ¿cuánto vale la X? De los Menos numeritos 2. que tengo ahí. Menos 2, coma 4, que sería la Y de ahí, ¿cierto? Correcto. Y la otra sería aquí, que esta va a ser, ¿cuánto es en X? 6 Y en Y, menos 1. así. Entonces, para hacer ese cálculo voy a necesitar estos datos. Nada más necesito decirle, por ejemplo, que este es X1, este va a ser X2, no, Y1, perdón, para ponerlo en orden, esta va a ser X2 y esta va a ser Y2. Entonces, la pendiente va a ser menos 1, menos 4, entre, y aquí sería 6 menos 2. ¿Dónde es que tengo que ponerle más atención a eso? Al trabajar, no tanto con el orden de uno o del otro, que los dos siempre vienen XY, pero sí tenemos que tener claro, para efectos de sacar una pendiente, arriba empecé con este, entonces abajo también tengo que empezar con este punto. Por eso empecé arriba con menos 1 y abajo con 6. ¿De acuerdo? Ahora, para resolver eso vamos a tener menos 1, menos 4, menos 5, entre 6, menos 2, eso nos quedaría 8. Y la respuesta correcta sería entonces, de todas las pendientes, la A, ¿cierto? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Ahí ya completamos la hora que teníamos para trabajar hoy. Entonces, por hoy lo vamos a suspender ahí. La otra semana vamos a trabajar igual lunes y martes. Al ritmo que vamos es muy probable que el lunes terminemos la prueba, a menos que nos salgan preguntillas ahí de por medio. Y el martes, si nos quedara algo pendiente de esa prueba, pues lo haríamos. Y si no nos queda nada pendiente, entonces más bien sería al revés. Trabajarlo con que ustedes traigan dudas. Necesito que me aclare este tema. Necesito recordar cómo se trabaja este otro tema.
Y así para aclarar todo lo que se pueda, todo lo que en una hora de transmisión nos permita. ¿De acuerdo? De acuerdo, De profe. acuerdo. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, con gusto, que descansen, disfruten el fin de semana y nos conectamos el lunes con el nuevo enlace. Gracias, profe. Gracias. Con gusto. Gracias, profe. Con gusto. Gracias.